Amén. ¿Puedo comenzar? Amén. Amén. Bueno, los saludos a todos, queridos hermanos. Para mí es una bendición poder estar en este momento haciendo esta capacitación. Agradezco las palabras de la hermana Evelyn, la presentación. No soy muy amigo de estas presentaciones, parlamento lo diseñó ella, pero Pero la verdad, hemos estado algunos años trabajando en misiones y me gustaría también compartir esa experiencia y algunas metodologías al respecto para, en estricto rigor, poder ir concretando también este trabajo que se está haciendo, esta capacitación en la forma general. También podamos ir aterrizando algunos conceptos y podamos también ir entendiendo de qué se trata las misiones, ¿no es cierto? Y podamos hacer algún trabajo. eh, en alguna iglesia y sepamos más o menos de qué se trata y cómo hacerlo, ¿ya? Eh, sí, nuestro módulo como iniciación tiene la introducción a la misionología. Ustedes sí han hablado ya de la misionología, la han estudiado. Yo he escuchado permanentemente igual los cursos que han dictado las otras hermanas y sobre todo me dediqué este tiempo a escuchar también nuevamente porque también estuve un poco conectado cuando Elías dio su primer taller, ¿ya? Pero como está muy ligado en los conceptos de nuestro primer taller, ya que el taller de Elías era la misión de Dios, ¿no es cierto? La misión Dei. Después habló del gran mandamiento y la gran comisión, el panorama bíblico de las misiones y el llamado misionero. Esos fueron los cuatro conceptos que utilizó Elías para su taller. Lo menciono porque están muy, muy, pero muy ligados y estrechamente relacionados con lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? De hecho, yo no quería hacer un trabajo muy profundo respecto a esto, pero como está dentro del contexto o dentro de lo que se me pidió, también quise abordarlo de alguna manera, pero con la salvedad de hacerlo con ustedes, ¿ya? Ir preguntándole a ustedes si lo recuerdan, si de algunos conceptos, e ir aprendiendo este primer módulo de la misionología, ¿ya? Porque los siguientes módulos, la siguiente semana, vamos a tratar, y lo vamos a intentar solamente, de ir aterrizando más estos conceptos, o sea, ir haciendo como más práctica, ¿ya? Haciendo trabajos más prácticos para que lo aprendamos y no sea algo tan teórico. ¿Se entiende, verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Amén. Eh, Ahora voy a necesitar la participación de ustedes. ¿Quién recuerda sobre la misionología o alguno de esos conceptos que se habló en el primer taller? ¿Puede encender su micrófono? Si alguien lo recuerda, sobre la misionología, la Missio Dei. Yo tengo aquí mis apuntes, yo creo que todos estamos con nuestros apuntes, así que podemos ir un poco mirando, pero sí creo que de lo que más nos pudo haber impactado al principio, que la misión es un movimiento de Dios al mundo, dice, y la iglesia es un instrumento para la misión, que fue como de lo que a mí me impactó más al principio del primer módulo. Ok. ¿Alguien más? Ahora estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí. Ok. Ya. ¿Se nota bien lo que estoy compartiendo? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna noción respecto a esto? ¿Alguien más recuerda algo? Francisco nos escribe de que él no estuvo en las primeras clases, así que él no tiene nada que decir al respecto, pero las otras personas, si hay alguno de los hermanos que está ahí que recuerde sobre este concepto, se los menciono porque yo les vuelvo a insistir, escuché las clases que hizo Elías porque tiene una estrecha relación con lo que vamos a hablar hoy. Entonces no quería redundar en este concepto, ¿ya?
Por eso que los volví a escuchar y estuve en la semana estudiando esos talleres que dio Elías para no redundar tanto en este mismo concepto que está muy ligado de la misionología con la Missio Dei y eh, con los conceptos de la gran mandamiento, la gran comisión, ¿no es cierto? El llamado misionero, está todo bien relacionado. Por eso les pregunto, ¿ya? ¿No hay nadie más que tenga algo que decir al respecto? ¿Que recuerde? ¿No? Ok. Voy a abrir, si me dan un momento acá en mi celular, eh, voy a abrir el PowerPoint porque yo no lo estoy viendo aquí en pantalla, entonces lo voy a abrir aquí en mi celular para ir viéndolo en pantalla, porque solamente veo, ahí está. Ya, amén. Ya, primero, la introducción a la misionología. La misionología es la disciplina teológica que estudia la misión de Dios. ¿Ya? Eso es la misionología. El fundamento bíblico de las misiones, la historia de la expansión del evangelio, la relación entre el cristianismo y las culturas, las estrategias para cumplir la gran comisión. Eso es la misionología. Entonces, es una disciplina teológica. Amén, que estudia esto de la Missio Dei. ¿Alguien recuerda lo que significaba la Missio Dei? ¿Nadie? La Hermano Luis. misión de Dios, La misión de Dios. Sí. la misión de Dios. Eso. Amén, amén. Hay un punto para cada uno, pues lo dijeron los dos bien. Amén. La misión de Dios. Esa, tengo algunos problemas acá, estamos tratando de arreglarlo porque no puedo ver el Power como en antes, que en antes veía el Power y además veía el... Hice una prueba, pero no funcionó, pero no es tan importante. Sí puedo abrir lo mismo aquí de la reunión en el celular, ¿no es cierto? ¿Puedes abrirme, por favor? Ya, amén. Estamos tratando de solucionar estos problemas técnicos. Ya, sí, miren, así como la Missio Dei es un concepto, ¿no es cierto?, de dos palabras, la misionología también es un concepto de dos palabras, ¿ya? Eh, ¿Qué es el concepto de misio? ¿Alguien se acuerda del concepto de misio, lo que significaba? ¿No? ¿Misión o no? Misión, sí, misión o envío, y logos, que es estudio. Lo se llama el estudio de la misión. Eso es la misionología. A diferencia del concepto de missio dei, que significa la misión de Dios. ¿Ya? La misionología es el estudio de esta misión. ¿De acuerdo? Sin embargo, la misión no debe entenderse simplemente como personas que son enviadas a predicar a otros países. No es así. En un sentido bíblico, la misión es la iniciativa de Dios para reconciliar consigo mismo mediante Jesucristo y establecer un pueblo que proclame la gloria entre todas las naciones. Amén. La misión comienza en Dios. Una de las ideas más importantes de la misionología es que la misión no comenzó cuando Jesús pronunció la Gran Comisión en Mateo 28. La misión comenzó en el corazón de Dios. ¿Alguien de los que está ahí recuerda un hecho histórico y bíblico donde comienza esto de este llamado de Dios a reconciliar el mundo con el hombre con Dios? ¿En qué ¿Abraham? momento? En Abraham, sí, muy bien, muy bien. Sí, hay un concepto un poco más anterior que eso, sí, pero con Abraham se concreta, pero en estricto rigor, Dios en la conversación cuando tiene con Adán, ahí de inmediato, incluso en la pregunta de Génesis 3, cuando Dios le pregunta a Adán dónde estás, ahí se comienza el diálogo, cómo Dios eh, quiere volver a reconstruir la relación, porque en ese momento se cortó y se rompió la relación que había entre el ser humano y Dios, una relación perfecta y se rompe. Y por eso que Adán se esconde, ¿no es cierto? Y Adán se escapa y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás?
porque algo se quebró ahí. Entonces, no es que Dios se haya perdido o Dios haya ignorado dónde estaba Adán, sabía perfectamente dónde estaba Adán, sino que su relación se había quebrado por el pecado. Entonces, estrictamente, la misión de Dios comienza de inmediato en Génesis 3. Estrictamente comienza de inmediato, Dios empieza a buscar de inmediato en este contexto donde se rompe la relación, Dios empieza a comunicarse con Adán y le explica por qué se había roto esta relación. Amén. Entonces ahí él comienza de inmediato a buscar una solución que se concreta más adelante a través de la vida de Abraham, como dice nuestra hermana. Amén. Nuestra hermana Erma. A lo largo de la escritura, este patrón se repite constantemente, ¿ya? Dios llama a Noé o lo invita a participar en un plan de preservación de la humanidad. Dios llama a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios envía a Moisés para liberar a Israel. Dios levanta jueces, reyes, profetas. Luego, en una línea cronológica, por supuesto, Dios envía a su Hijo y Cristo después envía a su iglesia. Y el Espíritu Santo hoy en día continúa enviando obreros a su viña. ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí, amén. Por tanto, la misión pertenece primero a Dios y luego, ¿no es cierto?, invita a la iglesia a participar de esta misión. Esta misión no es una, este concepto debe quedar muy claro. La misión no hay, y Elías igual lo habló en algún momento, porque está la misión eclesial o la misión eclesiástica, o sea, de la iglesia, y la misión de Dios. Y en algún momento de la historia estuvieron separadas, como que Dios tenía una misión y la iglesia tenía otra. Y con los años se comprendió y se entendió que Dios invita a la iglesia a participar de esta misión. O sea, la iglesia no es dueña de la misión, sino que participa de la misión de Dios, ¿ya? Y el concepto Missio Dei comenzó a utilizarse con más frecuencia, es una expresión latina, ¿no es cierto? No de Latinoamérica, sino del latín, ¿ya? Y empezó en el siglo XX ya a utilizarse con más frecuencia como la misión de Dios. La expresión recuerda que la iglesia no posee una misión independiente, el Dios que tiene una misión y llama a su pueblo a participar en ella. La Trinidad participa plenamente de esta obra. Si ustedes tienen sus Biblias por ahí, aunque este versículo estoy seguro que ninguno de ustedes puede desconocerlo, yo sé que todos se lo saben de memoria, pero por ejemplo, en Juan 3:16, eh, a través de el Padre que envía a su Hijo, Dios comienza un plan poderoso. ¿Alguien se sabe este versículo? ¿El Juan 3:16 de memoria? Sí. Porque de tal Amén. manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Así, el Padre envía a su Hijo a participar, amén. Pero como son tres, ahí sí, sí, pero es que no logro ver el power, pero no importa, hija. Que me están ayudando acá porque todavía no logro resolver esto, pero no se preocupen. Delante hicimos una prueba y salió muy bien, pero ahora no lo resulta. Amén. Pero no se preocupen, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien puede ayudarme a leer Juan 14:26? Y otra persona que también nos puede ayudar a leer Juan 20:21. Y otro hermano nos puede ayudar a leer Hechos 13, del 2 al 4. Juan 14, 10, 26, ¿cierto? Ya. Sí, En Juan el nombre de 14, Jesús, 26. en el nombre de Amén. Jesús lo voy a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Entonces, como segundo paso, el Padre y el Hijo ahora envían
al Espíritu Santo. ¿Alguien nos puede ayudar con Juan 20:21? Juan 20:21. Amén. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Ahora entonces Cristo envía a sus discípulos. Tenemos entonces como primer lugar, como el Padre envía a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? En segundo lugar, ahora el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Como tercer lugar, ¿no es cierto? Cristo ahora nos envía a nosotros, sus discípulos, a participar de esta misión. ¿Alguien tiene Hechos 13 de 2 al 4? Amén. Amén. Del 2 al 4. Sí, Hechos 13 del 2 al 4. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Este versículo nos aclara entonces que la misión o un misionero tiene que estar dentro de un contexto muy importante, que es dentro de una iglesia. No puede ser un misionero sin iglesia. Necesita el apoyo de la iglesia y necesita ser enviado de parte de la iglesia. Y es por esa razón que ahí oran por él, interceden por él y además después nos lo envían. De hecho, hay un aspecto bastante práctico dentro de los misioneros. Si alguien quiere postular, por ejemplo, a una agencia misionera, como vamos a hablar después, uno de los requisitos básicos es tener una carta del pastor, de su pastor de la iglesia. Es parte de los requisitos. Es muy difícil que uno vaya a postular a una agencia misionera, por ejemplo, y quiera ir a trabajar sin este requisito. Porque le van a preguntar y le van a decir, ¿usted de qué iglesia pertenece? Necesitamos una carta de su pastor, amén, que lo autoriza también a que usted participe. Y es por esta razón, es porque necesitamos el resguardo, necesitamos también la bendición de nuestra iglesia para poder participar como cuarto punto, para poder salir a hacer la obra. Y también hay un apoyo logístico, un apoyo económico, un apoyo de oración de parte de la iglesia. Es algo súper vital e importante. Es casi imposible que un misionero sin iglesia logre sostenerse de ninguna de las formas posibles, ni económicamente, ni espiritualmente, ni psicológicamente. Es súper complicado si no tiene el apoyo espiritual de su iglesia. Y es por esa razón que aquí Dios primero los toma, los aparta y dice, apártenmelo, le impone las manos y luego los envía. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Amén. Amén. Sí, Yo quiero hacer una consulta, hermano. consúltemelo. Amén. A ver, usted dice que nos está explicando que la iglesia envía. ¿Es lo Sí, en mismo estricto rigor es Dios quien envía. En estricto claro, rigor, podríamos, a lo mejor ese enviar es como darle su respaldo para todo lo que usted ha mencionado, ¿sí? claramente, claramente. Porque también Sí, hemos aprendido que la iglesia igual confirma el llamado, ¿cierto? claramente. Junto a los Sí, pastores. Entonces, eso, porque eh, como dice usted, ahí me guío bien. Gracias. sí, sí. ¿Sabe que es súper importante este punto? Ya, le insisto, eh, en Chile existen varias agencias misioneras, que también las podemos tratar más adelante, ¿ya? Que trabajan con misioneros. Eh,
nuestra iglesia, desgraciadamente, no tiene un trabajo misionero, no existe. Por eso esta instancia es tan loable y valorable, porque nuestra misión, propiamente tal, no tiene un trabajo misionero de ningún tipo, ¿ya? Así como se está haciendo ahora, me refiero, de una manera formal. De manera formal no existe como en otras iglesias que sí tienen un trabajo misionero, como por ejemplo, una de las iglesias más importantes de Chile en este trabajo, la Iglesia Alianza Misionera, ¿ya? Apoyan mucho en el trabajo misionero la Iglesia Bautista también y otras agencias que trabajan a nivel internacional con misioneros. Y por eso hay algo fundamental que dentro de esos requisitos que el pastor pueda autorizar y pueda bendecir también la vida de esta persona que quiera trabajar con alguna agencia misionera. Ya, es un requisito de la agencia misionera. Tiene que tener una carta de su pastor. Y es por este principio en rigor, ¿ya? Porque una persona solita que decida trabajar es súper complicado hacerlo, porque primero, en estricto rigor, tiene que tomar herramientas y tiene que trabajar en su iglesia local y tiene que aprender muchas cosas en su iglesia local que le van a servir para ir a trabajar después al campo misionero. Entonces, si hay alguien que viene acá o alguna agencia misionera y no tiene un respaldo, habla que no tiene un trabajo práctico tampoco en las misiones. ¿Se va entendiendo? Es por esa razón. Es por algo práctico, pero también algo muy profundo que es lo espiritual. Es algo súper importante. ¿Ya? La mamá dice que ya estamos compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Ahí creo que lo arreglamos, mis queridos hermanos, discúlpenos, pero yo no, hace muchos años que no trabajaba con con estas cosas. Recuerdo en el tiempo de la pandemia, tuvimos que aprender a trabajar, a hacer clases a través de Zoom, ¿ya? Pero luego a mí se me olvidó, yo nunca he sido muy amigo de las plataformas y de Zoom y esas cosas, entonces se me olvidó. Ya, y estuvimos practicando en antes y no había resultado y ahora eh, se nos movió un poco la cosa. Entonces, como introducción, ¿no es cierto?, a este concepto eh, de la misionología, es importante entender que primero Dios comienza este trabajo, ¿no es cierto? Dios envía a su Hijo, como decía, después el Padre y su Hijo envían al Espíritu Santo, como dice su palabra, que nos guiará, ¿no es cierto?, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el principal motor del trabajo misionero. Sin el Espíritu Santo tampoco hay trabajo misionero. Y la iglesia también mandata y otorga y bendice al misionero. Amén. Lo respalda en muchos aspectos. Por supuesto que el aspecto principal es el espiritual, pero también hay otros aspectos logísticos, hermano, que más adelante vamos a ir conversando también, que son súper importantes. Para aterrizar esto, no es llegar y pensar que uno va a ser misionero y se va. En las misiones locales, por ejemplo, no es difícil, porque se trabaja con la iglesia local y se puede hacer misión. Pero cuando uno hace misiones transculturales o se va a otros países, necesita un apoyo de su iglesia. Amén. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis observamos una línea continua. En la creación, cuando Dios comienza, ¿no es cierto?, este trabajo de tratar de buscar reconciliar, ¿no es cierto?, y a Dios mismo con el hombre, la caída, la promesa de la redención, la formación de su pueblo de Dios, la venida de Cristo, la expansión del Evangelio y la consumación del reino. Y esto de la consumación del reino es algo muy hermoso que nosotros encontramos en Apocalipsis 7 del 9 al 10. No sé si alguien ahí también puede ir viéndolo. Apocalipsis del 7, Apocalipsis 7 del 9 al 10. Si alguien me ayuda a leer. Del 9 al 10. Sí, Apocalipsis del 7 del 9 al 10. La multitud vestida de ropas blancas. Amén. Después de esto miré,
y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Amén. Mire, la misión apunta a este punto, valga la redundancia. A este punto es donde apunta la misión. Todo este trabajo y todo esto que hemos hablado, estos puntos que va uno y después el otro y después el otro, como consumación del reino, apuntan a este momento que algún día dice la Biblia que estarán muchas personas de diferentes tribus, de diferentes países, de diferente orden, alabando a un mismo Dios. Por eso es tan específica la Biblia en estos versículos, donde nos dice que por ejemplo, y ahí descartamos, ¿no es cierto?, que la salvación sea solamente para un pueblo, sino es para toda la humanidad, para todos los que crean en el Señor Jesucristo, le acepten como su Salvador. Todas estas personas de diferentes tribus, de diferentes lenguas, van a estar en este momento alabando a nuestro Dios. La gran comisión. Antes de ascender al cielo, Jesús declaró: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, de 18 al 20. Este pasaje constituye el fundamento principal del trabajo misionero. ¿Ya? La gran comisión, no sé si ustedes lo recuerdan, también se habló anteriormente, incluye, primero, evangelizar. Es el primer paso, ¿no es cierto? El segundo paso es hacer discípulos. El tercer paso es bautizar. El cuarto paso es enseñar y hacer iglesias saludables. Por eso que la misión no consiste solamente en predicar el evangelio. Por eso que la gran comisión nos habla de esta forma, que nuestro trabajo no alcanza solamente con evangelizar, sino que también hay un trabajo que se debe seguir haciendo, que es hacer discípulos. Y para ser discípulo hay que tener un trabajo constante con una persona. No se puede dejar a una persona y que encuentre o se encuentre con el Señor Jesucristo y dejarlo abandonado. No, se debe hacer discípulos, se debe enseñar todas las cosas, se debe bautizar y se deben formar iglesias saludables bajo la sana doctrina. No se trata únicamente de aumentar el número de creyentes, sino de formar seguidores maduros de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo. Jesús sabía que sus discípulos no podían cumplir esta tarea con sus propias fuerzas. Por eso prometió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ya? Aquí comienza recién el trabajo misionero de la iglesia. Antes de este capítulo, de Hecho 1, o de los primeros libros, capítulos de Hechos, antes que cuando la primera iglesia se juntó y empezó a adorar a Dios y vino el Espíritu Santo, antes de eso no hubo ningún trabajo de la misión. No. Solamente se le prometió a la iglesia que iba a venir el Espíritu Santo, pero por eso la iglesia estaba reunida y junta, porque necesitaba, ¿no es cierto?, tener una fuerza extra. No sabían ellos cuál era esta fuerza extraordinaria que iba a llegar. Y esta fuerza extraordinaria es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que guía, el que da el poder para que la iglesia pueda hacer misión. ¿Ya? Si no hay Espíritu Santo, no hay misión tampoco. ¿Ya? Este también es un fundamento bastante claro. ¿Ya? No podemos hacer misiones sin el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque la Biblia dice que Él nos dará el poder. Entonces, aquí, por supuesto, se caen todas las fuerzas humanas, se caen también todas nuestras capacidades o habilidades si no tenemos al Espíritu Santo. Y ahí, por supuesto, nosotros dejamos de trabajar o dejamos de ser eficientes en la misión. Cuando el Espíritu Santo no está en la misión y estamos solitos como personas, ya dejamos de ser eficientes. ¿Por qué? Porque no está el poder de Dios dentro de nuestra vida. ¿Se va entendiendo hasta aquí, verdad? Yo quiero Amén. hacer otra consulta, perdón, Amén. perdón. Todas las preguntas que quiera, si las puedo Ya. responder, por supuesto. Si no, No, le voy a responder en otra oportunidad.
Sí, además que sí, porque mire, porque usted menciona que están estos 4 pasos para la Gran Comisión, que es evangelizar, hacer discípulos, bautizar y después dice enseñar. Cuando decimos hacer discípulos, también entra el enseñar ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer discípulos y enseñar? Mire, vamos a leer el texto de Mateo 28:19. Vamos a buscar acá, dame un segundo. Mateo 28, lo vamos a leer y así nos queda a todos más clarito. 19. Vamos a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ese es nuestro primer paso. Id. Y eso es la evangelización. ¿Ya? Id. Hacer discípulos. ¿Ya? El hacer discípulo es que esa persona nos pueda, entre comillas, seguir en lo que nosotros estamos diciendo. Pues. Eso es un discípulo. Cuando yo soy el maestro de guitarra, por ejemplo, de algún alumno, soy su maestro porque sé más cosas que él es mi discípulo, ¿cierto? En el reino es lo mismo, ¿cierto? Las personas que están al lado de nosotros, por supuesto que aquí no entra la vanagloria ni nada de estas cosas, nosotros servimos a Cristo, pero supone que las personas que llevan más tiempo en el Evangelio pueden enseñar la sana doctrina y pueden guiar a los nuevos creyentes, ¿no es cierto? Y están para eso, porque el nuevo creyente, como dice la Biblia, es un bebé y primero tiene que tomar solamente leche, ¿ya? Está recién siendo un discípulo, no puede comer alimento sólido aún. Dice después, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí está el otro texto. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días al fin, hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que enseñarle todas las cosas. El Evangelio es algo completo, no es algo religioso solamente como otras, valga la redundancia, como otras religiones que enseñan solamente una cosa. El Evangelio es algo completo, nos transforma toda la vida. ¿Entiendes? Aprendemos no hay ningún tema que, por ejemplo, no esté en la Biblia. Todos los temas están en la Biblia, sobre la adolescencia, sobre la juventud, sobre el matrimonio, sobre el trabajo, todos los conceptos de que usted se quiera imaginar, todas las enseñanzas están en la Biblia. Y por eso dice que tenemos que hacer discípulos, ¿no es cierto?, de nuestra doctrina o de la doctrina de Dios, va mejor decirlo, y además enseñar todas las cosas. ¿Entiendes? La primera iglesia lo entendió de una manera fascinante, de una manera poderosísima, ¿ya? Entendiendo la lógica que la primera iglesia no tenía ninguna de las habilidades y capacidades que nosotros tenemos, entre comillas, ¿no es cierto? O de todos los recursos que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una reunión de Zoom, ¿entiendes? Estamos todos en diferentes lugares en un estudio misionero acá, ¿ya? Tenemos amplificación cuando salimos a predicar, tenemos la televisión para predicar, tenemos la radio. Hay muchas cosas donde podemos aprender de la Biblia. La primera iglesia no tenía nada de estas cosas, nada, nada. Solamente les llegó el Espíritu Santo, se llenaron de Dios, estudiaron de Dios, ¿no es cierto? Y aprendieron cosas formidables como compartir, como vender todas las cosas, como amar a su prójimo como a sí mismo, porque yo no voy a vender, por ejemplo, todo lo que tengo para dárselo al lado a otra persona si no lo amo, ¿entiendes? Pero la primera iglesia lo aprendió porque entendió que el centro de su vida era Jesucristo, y era Cristo mismo, y que no tenía nada que ver con lo externo. Entonces, como no tenía nada que ver con lo externo, por eso ellos iban y vendían todas sus cosas, y hacía que todos tuvieran lo mismo, porque su alegría o su gozo no tenía que ver con nada con lo externo. Y fueron aprendiendo esto a medida que fueron, ¿no es cierto? Dios empezó a revelar a través
de su palabra y empezó a revelarse a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estas personas empezaron a predicar y lo único que tenía esta primera iglesia como cosa fija era la persecución. No tenía nada más que la persecución, ¿ya? Eran perseguidos, eran muertos, eran lanzados a los leones. Eso tenía la primera iglesia como cosa segura, ¿ya? Todo lo demás, todo lo demás, no había estabilidad, pero ellos, su centro como era Jesucristo, todo lo demás perdió relevancia. Y eso marca la diferencia entre la primera iglesia y la iglesia actual, que nosotros decimos que nuestro centro es Jesucristo, pero cuando lo llevamos a la práctica es más difícil porque nuestra felicidad a veces necesita de un sostén económico, necesita de muchas cosas externas que por supuesto no están mal, siempre y cuando no perjudiquen o no contradigan la palabra. Amén. Es súper importante esto. Por eso es bueno ir viendo y conociendo a la primera iglesia, los primeros capítulos de Hechos, ¿ya? Cómo el centro de ellos se convirtió en Cristo y pudieron, a través de la persecución y la dispersión, anunciar el Evangelio. Ahora no tenemos persecución, ¿ya? Sí estamos dispersos en diferentes lugares, pero nos cuesta esta herramienta principal. ¿Se entiende? Entonces, enseñar todas las cosas tiene que ver con algo global, con todo, porque el ser humano es algo integral, ¿ya? Y a eso nos llama a nosotros a entender que la vida cristiana no tiene que ver con la iglesia propiamente tal, en el sentido del culto, con las horas del culto. Tiene que ver con una vida completa, desde que nos despertamos hasta nos acostamos en la noche. No solamente los martes, los jueves, los domingos en la hora del culto, sino en todas las cosas. Por eso que tenemos que aprender todas las cosas, porque todas están en la Biblia. Y no solamente conceptos, ¿no es cierto?, de la liturgia, doctrinales simplemente que se refieran al culto, sino en todo aspecto. ¿Se entiende mejor? Sí, gracias. Sí, amén. Vamos a continuar. Ahora le voy a pedir a la hermana Evelyn que pueda ir al otro. Sé que está. Ustedes me ven bien, ¿verdad? Yo voy a ver la diapositiva aquí. Si ustedes me ven bien, ¿alguien me puede decir amén? Sí, amén. Sí, amén. Amén. Entonces, como resumen, la misionología es el estudio, ¿no es cierto?, de la misión de Dios a través de la evangelización, ¿ya? La iglesia es enviada a predicar el evangelio. Los fundamentos bíblicos, ¿ya? En Isaías 49:6, si quieren los voy leyendo yo o ustedes me comparten mejor y vamos participando todos. Alguien que pueda buscar Isaías 49:6, Lucas 4, 18 al 19, otro hermano que pueda ver Juan 20 al 21 y otro hermano que pueda leer Apocalipsis 7, del 9 al 10, se lo leímos ya, pero un fundamento igual importante porque es la consumación del reino. Isaías 49:6, Lucas 4, del 18 al 19, Juan 20 al 21. Amén. ¿Están ahí? Sí, sí. Isaías, ¿cuánto dijo? Sí, sí. Isaías 49:6. Amén. Amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo posterior de la tierra. Hasta ahí Amén. no. En este primer punto, hasta ahí el 9, el 6, perdón, solamente. Hasta ahí nomás. En este primer punto habla específicamente de Israel y a nosotros nos deja muy claro que es la luz de las naciones, ¿ya? Claramente, al día de hoy hay cosas que por supuesto ustedes seguramente ven en la televisión que no se coinciden con esto, aún, ¿ya?
pero este versículo nos habla de que Israel es el pueblo escogido por Dios, amén, y es la luz de las naciones, ¿ya? La mayoría del pueblo de Israel actualmente, usted sabe que no reconoce a Jesucristo, no lo reconoce, ¿ya? La Biblia dice que el único camino es Jesucristo. Entonces, actualmente hay mucha gente judía. La religión judía es una religión no muy grande tampoco. No la imaginemos como algo gigante, no, no lo es. La religión judía es pequeña, al lado de las religiones más grandes. Cuando hablamos de religiones, para que usted entienda solamente, sabemos que Cristo no es una religión, eso lo tenemos claro, pero para que usted lo entienda, la religión más grande es el cristianismo, ¿ya? Dentro del cristianismo está el catolicismo y el protestante, ¿no es cierto? El catolicismo es más grande, estamos hablando de esto solamente en términos de números, ¿ya? Más grande que que el protestante, ¿ya? Pero se unifican porque las dos ramas unifican el nombre de Jesucristo. Amén. Como el Mesías, el catolicismo como el protestantismo. Después viene el Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo. ¿Ya? Tiene un porcentaje muy grande que abarca muchas partes del mundo. Pero a diferencia del cristianismo, ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y esa es la principal diferencia entre el Islam, porque usted va a escuchar muchos conceptos parecidos del cristianismo con el Islam. Hay algunos, pero la principal diferencia y lo que nosotros nos separa totalmente de ellos es que ellos no reconocen a Jesús. Ellos enseñan sí algunas historias de Jesús, pero no reconocen a Jesús como el Mesías. No lo reconocen, ¿ya? No es el Hijo de Dios, ¿ya? Hay otras religiones que son más pequeñitas, ¿no es cierto? No son tan importantes, y dentro de esa entra el judaísmo como religión. Y el judaísmo no reconoce a Jesucristo como el Mesías tampoco. Al contrario, el judaísmo radical, realmente los judíos, usted se convierte, porque hay una rama que se llama los judíos cristianos, ¿no es cierto? No sé si usted lo ha escuchado, los judíos cristianos, ¿ya? Pero cuando usted se convierte al cristianismo, ya no es judío, para el pueblo judío, ¿me entiende? Porque para ser un judío, usted no puede reconocer a Jesús como, como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador, como el Mesías. Ellos no lo reconocen. Entonces, la Biblia nos dice, por un lado, que Israel es la luz del mundo y el pueblo, ¿no es cierto?, que Dios lo eligió, ¿ya? Y nosotros vemos el panorama histórico hasta el día de hoy como un pueblo que no reconoce a Jesucristo como su Salvador. De hecho, el Talmud habla muy mal de Jesús. Habla como el hijo de un bastardo, un idólatra. Es muy radical el Talmud en ese sentido de las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Así que aunque ellos estén profundamente equivocados, nuestra labor, y por eso es importante, como sabemos que Dios le eligió a ellos, es orar profundamente, ¿no es cierto?, para que Dios se revele a ellos, ¿ya? Porque también entendemos que las grandes señales, también una de las grandes señales es que ellos van a reconocer a Jesús como el Mesías, porque ellos aún siguen esperando al Mesías. Hasta el día 2026, ellos siguen esperando a su Mesías, porque Jesús no era un idólatra, era un apóstata, no es. Entonces ellos están esperando aún. ¿Y por qué llanamente no era? Porque ellos esperaban unas señales importantes de este Mesías. Y una de las señales importantes para el judaísmo es que trajera la paz mundial. Y Jesús no trajo la paz mundial que ellos esperaban. Ellos también esperaban a un Jesús, ¿no es cierto?, político militar que pudiera levantarlo, y Jesús tampoco trajo ese reino. Usted sabe que el reino que trajo Jesús es totalmente diferente. No levantó el templo. Entonces hay conceptos básicos para el judaísmo que rechazan lisianamente a Jesús como el Mesías, ¿ya? Y que por supuesto Dios le escogió, le eligió, pero todas estas personas que mueran sin Jesús van a tener un destino alejado de la eternidad con Dios, porque la Biblia también es clara en decir que el único camino hacia Dios es Jesucristo.
Entonces, todos los que no reconozcan a Jesús como su Salvador o como el Mesías, no van a llegar al cielo y no van a estar una eternidad con Dios. Amén. ¿Se entiende esta parte, verdad? Que es importante también para conocer el trabajo misionero, porque de repente nosotros pensamos que podemos ir, por ejemplo, a Israel a predicar a Jesús y lo más probable es que nos tiran piedras, nos escupan, ¿ya? Porque a los niños de muy pequeños se enseña ya de los 13 años, se les empieza a enseñar el Talmud y también la Tanakh, que es la Biblia hebrea. El pueblo judío se rige por el Tanakh, que es la Biblia hebrea, donde tiene el Pentateuco, ¿no es cierto?, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y después tienen otros, son 24 libros, los libros del Tanakh. Están los profetas, ¿no es cierto?, los profetas mayores, los menores, y estos 24 libros hacen el Tanakh. Y también se rigen por el Talmud, que es un libro que está escrito a través de la tradición oral y incluso del debate y todas estas cosas, y ahí donde se equivocan profundamente a través de Jesús. Por eso que es importante también conocer esta realidad para saber que el pueblo de Dios ahora no cree en Jesucristo. Entonces no podríamos nosotros predicar a Jesucristo. Bueno, podemos, pero vamos a ser totalmente rechazados. O sea, el 98% del pueblo de Israel, de la población de Israel, es judía en la actualidad. El 98% aproximadamente, 97% es judía. Entonces, el 97% del pueblo de Israel no cree en Jesús y no le reconoce. Amén, ¿se entiende hasta aquí? ¿Quién tiene Lucas 4, 18, 19? Amén. Yo, bueno, Amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y guiar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Este es un fundamento muy poderoso sobre el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia, en estricto rigor, es esto. Es lo que acaba de leer nuestra hermana. Por eso es tan importante entenderlo a cabalidad. Y por eso también es tan importante este taller, ¿ya? Porque la iglesia está, uno de los principales problemas, queridos hermanos, de la iglesia hoy en día acerca de la misión, lamentablemente, es que la iglesia no está haciendo parte de la misión. Es el principal problema, ¿ya? La iglesia se enajena de la misión y se enrola en sus 4 paredes y de repente es muy difícil que salgan de ahí, pensando que la iglesia y el culto es servir al Señor, cuando estos versículos nos hablan de otra cosa, de ir, de libertar, de sanar, ¿entiendes? De ir a los cautivos, entonces a las personas que están cegadas. Esa es nuestra misión. Y vemos a la iglesia enajenada sobre esta comisión también que se le da con este poder a la iglesia. Entonces, es muy importante también entender que la iglesia es participante de la misión de Dios a través de la predicación del evangelio. Entonces, cuando la iglesia no participa de la misión, de la predicación del evangelio, no está participando de la misión de Dios. Está alejada de la verdadera misión de Dios. Por eso es importante que nosotros también podamos comprender y traer todos estos conceptos que pueden ser muchos teóricos, ¿no es cierto? Aunque estos fundamentos que estamos viendo son escriturales, son bíblicos, pero entender sobre el concepto de la Mission Day, entender sobre los conceptos de la misionología, porque no traen ninguna cosa externa que nos puedan distraer, es todo lo contrario, nos traen a nuestro corazón y a nuestro entender que nosotros tenemos que ser participantes activos de la misión de Dios, porque si no, no estamos trabajando para el reino. El reino fue creado para la evangelización, para bendecir a las familias de la tierra, como en la promesa, como decía nuestra hermana al inicio, le dio a Abraham. O sea, Dios comenzó, ¿no es cierto?, en Génesis 3, en este diálogo, preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Porque se rompe esta comunión, ¿no es cierto? Pero después, en otro acontecimiento histórico, llama a Abraham y le dice, a través de ti, yo voy a bendecir a todas las naciones, ¿ya? Y ahí también se cae, ¿no es cierto?, el judaísmo, donde dice que el pueblo elegido, solamente ellos creen que solamente van a ser ellos y ellos y ellos, y todos los demás
también como un concepto del judaísmo, todos los demás van a tener que humillarse a ellos. Es un concepto muy importante del judaísmo, que todos los demás pueblos van a tener que mirar a Israel y humillarse a Israel y a su enseñanza. Y nosotros sabemos que no es así. Si a alguien tenemos que humillarnos, este es a Cristo. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Me entiendes? Dios eligió a un pueblo, pero nosotros no adoramos al pueblo de Israel. No, no, por eso no somos judíos, ¿cierto? Somos cristianos porque adoramos a Cristo. ¿Quién tiene Juan 20, 21? Yo lo Amén. tengo. 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Entonces tenemos como prioridad que Dios bendice a Abraham y así va a bendecir a todas las familias de la tierra. Israel fue llamado a ser luz entre las naciones y ahora Jesús encarna y anuncia, cumple esta misión y a nosotros nos envía a seguir haciendo esta misión. ¿Ya? Y por eso que está el paradigma y la separación con el judío propiamente tal y con lo que él crea actualmente. Amén. Porque nosotros tenemos que continuar la misión ¿de quién? De Jesús. Esa es nuestra verdadera misión. La Biblia nos dice categóricamente que Él nos dejó ejemplo, ¿no es cierto?, de sus pisadas, para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Quién nos dejó ejemplo? Jesús. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante comprender que Jesús ahora, como Él nos dejó ejemplo, y Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos ser sus discípulos y continuar su legado. Su legado es la predicación del Evangelio. La misión debe enseñarse de manera que conecte la verdad bíblica con la realidad diaria de los creyentes. Se debe insistir que no basta con conocer conceptos. La obediencia misionera se expresa en oración, en servicio, en testimonio, en generosidad y en perseverancia. Y esto es importante. Amén. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Pasamos a la historia de las misiones, ¿no es cierto? Que ya, amén. La hermana Evelyn lo tiene por ahí, lo pasó ya. Amén. ¿Sí? La plantilla 3, historia de las misiones. No sé si la hermana Evelyn dio vuelta al Ahí se Data está Show. viendo el título Historia de las Misiones. Sí, se ve. Ok. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. El objetivo de conocer la historia de la misión es reconocer cómo Dios ha levantado diferentes testigos en diferentes periodos y culturas y circunstancias. ¿Ya? Esto no es solamente, sí, por supuesto, comienza con la iglesia primitiva, como lo vamos a ver, pero hasta el día de hoy sigue levantando testigos. ¿Quiénes son los testigos de ese movimiento, de ese comienzo? Ahora somos nosotros. Alguien que nos pueda compartir Hechos 8, del 1 al 8, Hechos 13, del 1 al 4 y segunda de Timoteo 2:2. Repito, primero Hechos 8, del versículo 1 al 8, Hechos 13, del 1 al 4 y segunda de Timoteo 2, versículo 2. Amén. Amén. Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Hasta el 8, mi hermano, ¿cierto? Hasta el 8, ¿sí? Amén. Ahí lo llevo hasta el 8. Pero Muchas los que gracias, fueron hermano. esparcidos, Continúe, por favor. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Entonces, a través de estos versículos podemos darnos cuenta que la iglesia primitiva se expandió a través del testimonio, por supuesto, pero de la persecución. ¿Ya? Es algo que suena medio fuerte, pero es la manera en cómo inició la iglesia primitiva. Si no hubiese habido persecución, probablemente no se hubiese expandido. Pero hubo persecución y se expandió. ¿A dónde? A otras comunidades, como dice acá este texto bíblico. Felipe desciende a otro lugar y predica el evangelio. Y así continuamente fueron también otras personas, ¿no es cierto?, muertas, como les comentaba antes, perseguidas, y eso solamente impulsaba el testimonio, impulsaba que se siguiera predicando a más lugares. Entre más persecución, la gente más arrancaba a otros lugares, pero no dejaba de ser cristiana, sino que arrancaba a diferentes lugares. Y a esos lugares donde podía arrancar, predicaba el evangelio. Amén. Porque sabía que eran más poderosos o útiles vivos. Lo entendían. ¿Ya? Después de la muerte de Esteban, que por supuesto Esteban no tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de arrancar, porque Saulo de Tarso, que estaba ahí, dice que a él le llevaron su ropa, lo mataron a piedrazo a Esteban, pero tras esta terrible muerte que le sucedió a Esteban, las demás personas que estaban ahí tuvieron que arrancar. Amén. Y tuvieron que ir arrancando a diferentes lugares, pero no dejaron de ser cristianos, sino que comenzaron a predicar la palabra en esos lugares. Después la persecución llegó a esos lugares y se siguió expandiendo solamente a través de la persecución. Es increíble, pero para que usted vea lo importante que fue la persecución para la primera iglesia. Fue algo vital. Fue algo impresionante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Hechos 13, del 1 al 4. Yo. Amén. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Este texto lo leímos delante, pero es importante la historia de las misiones porque, como les comentaba yo delante, primero hubo una persecución. Esta gente, por supuesto, se reunía en casas y igual adoraba a Dios. Por supuesto, usted sabe que no existía la iglesia en ese tiempo. Solo existían las sinagogas, ¿no es cierto? Pero las sinagogas no eran para los cristianos, eran para los rabinos, para los judíos, precisamente las personas que no creían en Jesús. Entonces, la iglesia primitiva no se podía acercar a un aspecto religioso como las sinagogas, sino se juntaban en casas. Y ahí hacían sus cultos, ahí adoraban al Señor. Y en este momento de la historia de la iglesia se produce un momento muy importante porque el Espíritu Santo aquí nos enseña que se convierte en el mayor propulsor de la obra misionera. Porque dice que le pide que aparten a Bernabé y a Saulo, a Pablo, lo aparten y lo envían. Por eso yo les hacía el comentario delante que si no estamos en un contexto de iglesia aprendiendo y adorando a Dios, es muy difícil que vayamos solos nosotros o que podamos hacer la obra solos como llaneros solitarios. ¿Entiendes? Porque necesitamos nosotros la cobertura y que el Espíritu Santo a nosotros nos unca, ¿no es cierto?, nos dé la fuerza y nos envíe. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien, por ejemplo, toca a nuestros pastores, nos ungen como diáconos, nos ungen como ancianos, lo ungen como pastores, lo ungen como misioneros. No es que los pastores propiamente tal, ellos ven algunas cualidades en ustedes y deciden ellos poner las manos sobre ustedes, porque hay
ese ministerio se cae rapidito y no dura mucho, porque es una obra humana. Pero la Biblia dice a través de estos versículos que el Espíritu Santo es el que decide tomar y apartar a estas dos personas para enviarlo a su obra misionera. ¿Se va entendiendo? Por eso yo hacía el comentario en antes de las agencias misioneras como también fundamento bíblico, ¿ya? Como una necesidad de recibir una carta pastoral. No sé si usted lo sabía, no sé si hay alguno ahí en el grupo que haya trabajado con una agencia misionera, como por ejemplo Jucum, o en alguna iglesia de la Alianza Misionera. Las Asambleas de Dios también tienen un trabajo misionero muy importante. Hay varias misiones en nuestro país y entidades que trabajan en el campo misionero de una forma muy importante, ¿ya? Pero si no, yo les comento. Es un principal requerimiento, pero es por algo bíblico, ¿ya? Se entiende bíblicamente que debe ser designado e impulsado por el Espíritu Santo. Entonces ahí recién la agencia misionera, y mire, algo que no se lo estaba diciendo, pero se lo digo ahora. La iglesia misionera no trabaja con usted como misionero propiamente tal cuando usted se va a una agencia misionera. No, trabaja con su iglesia, ¿ya? Su iglesia lo envía a la agencia misionera, usted trabaja, se capacita, pero la agencia misionera sigue trabajando con la iglesia y hace un compromiso real con la iglesia donde usted pertenece. No es que nosotros podamos ir a presentarlos, por ejemplo, a Jucum sin iglesia. Súper complicado. Porque necesitan el respaldo de la iglesia. Y la agencia misionera, sobre todo las agencias misioneras internacionales, que son muchas, trabajan con la iglesia ligadas, ¿ya? Y tienen que hacer un compromiso real con la iglesia para después sostener al misionero. Porque el misionero necesita sostenerse. Y económicamente es un trabajo muy complicado y cuesta mucho dinero. No es algo pequeño. De repente nosotros no lo asociamos de esa manera, pero solamente el concepto económico es muy importante, ¿ya? El misionero debe sostenerse, debe tener un capital, ¿no es cierto?, económico muy importante para comenzar, para estar un año en un lugar, para sostenerse, si es necesario arrendar o comprar un auto, porque las distancias son muy grandes. Por eso que la Biblia y las agencias misioneras hablan como los no alcanzados. ¿Has escuchado ese término, verdad? Sí, Los no sí. alcanzados. Ese término no alcanzado es porque son muy difíciles de alcanzar. Es muy difícil de llegar a esos lugares. Por eso se llaman los no alcanzados. Porque es muy difícil que las personas puedan llegar. Entonces necesitan tener un sostén económico y logístico muy importante. Y ahí es donde entra la agencia misionera, que procede todo estos contactos, ¿no es cierto? Sabe dónde llevar, dónde dejar, y sabe transportar, y dice todo esto es lo que tú necesitas para sobrevivir en tal pueblo de tal localidad de África, y tienes que tener este sustento económico para viajar allá, para arrendar un lugar. Eh, yo estuve viendo algunas agencias misioneras y para darle un ejemplo, para que ustedes entiendan la magnitud, había una panadería comunitaria, no me acuerdo en qué lugar de África en este momento propiamente tal, pero había que tener aproximadamente, solamente para trabajar ahí, 7 millones de pesos para ir a trabajar a esa panadería comunitaria, ¿ya? Para ir a ser panadero. Para ir a ser panadero había que tener 7 millones de pesos para llegar a ese lugar y sostenerse durante un año. Entonces, una gran cantidad de dinero. Y yo le estoy hablando para ser panadero, porque muchas veces nosotros pensamos que las misiones son predicar el evangelio, pero en algunos lugares no podemos llegar y predicar tampoco el evangelio. Se debe llegar de otra forma. Esas cosas pues las vamos a tratar más adelante en las siguientes clases, ¿ya? Pero no es llegar a ir a predicar el evangelio a otros lugares, sobre todo cuando son misiones transculturales. Se debe conocer la cultura, porque es otra cultura. Se debe conocer cómo llegar. Es algo muy importante. ¿Quién tiene segundo de Timoteo 2:2? Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Amén. Eso es algo muy importante también y habla de las lecciones y los errores también que de repente comete la iglesia cuando no o el misionero propiamente tal, cuando no está preparado. El misionero debe estar preparado en todo aspecto. Bíblicamente debe estar preparado, debe saber lo que va a ir a hacer, debe estar preparado psicológicamente, porque hay lugares donde lo va a pasar muy mal, donde hay lugares donde la vida es demasiado, hermano, pero demasiado triste. Y hay personas que psicológicamente no son capaces de sobrellevar esa tristeza y se devuelven después de un tiempo porque son panoramas muy, muy tristes y no pueden sostenerse. Entonces es algo importante que hay que ir lidiando a través de la misión. Entonces, por eso que debemos estar preparados constantemente y, por supuesto, en la dirección, en la oración, ¿no es cierto? El aprendizaje de la cultura, porque vamos a ser enviados a lugares que son muy complicados, donde están los no alcanzados. ¿Se va entendiendo todo hasta el momento, hermanos? ¿Hay alguna consulta? ¿No? No tienen consulta. Miren, yo, como les dije al comienzo, escuché algunas, en realidad escuché casi todas las clases que se hicieron al principio, por eso que estoy abordando de esta manera este módulo, porque pienso que hay muchos conceptos que ustedes ya lo conocen y lo saben a través de los estudios del hermano Elías en la primera clase. Por eso que no profundicé respecto a muchos puntos de esto, porque entendía que ustedes ya los manejaban más profundamente. ¿Ya? Solo por esa razón. Vamos a ir a la página 4 del Data Show, querida hermana Evelyn. La cultura y la conmovisión, donde vamos a ir a trabajar ahora. No sé si me ayudan a ir, hermana Evelyn, si da vuelta a la página. Ah, la cambió ya. Ya. Es muy importante en este objetivo que tenemos que aprender a comunicar el Evangelio con fidelidad bíblica y sensibilidad cultural. Entienda este concepto. Con fidelidad bíblica, pero sensibilidad cultural. O sea, debemos ser sensibles a la cultura del lugar donde nosotros vamos. ¿Ya? Nosotros hemos ido a predicar y hicimos misiones, como decía la hermana Evelyn al comienzo, mucho tiempo. Ahí está nuestro hermano Pablo Panitró, que lo conocemos hace muchos años. ¿Ya? Está nuestro hermano Francisco, que también trabajó con nosotros en misiones él, eh, en la zona mapuche. Al principio era un lugar bastante hostil. Nos tocaron situaciones bastante radicales en la localidad mapuche y había que tener bastante sensibilidad cultural para hablar del Evangelio. De hecho, en alguna oportunidad los hermanos predicando se les confrontó de una manera bastante hostil ahí respecto al Evangelio, ¿ya? Porque la cultura mapuche es una cultura bastante profunda. Entonces, por eso hay que tener una fidelidad bíblica, pero hay que ser sensible a la cultura donde nosotros somos enviados, ¿ya? Y estamos hablando de aquí nomás, pues de Chile, de la cultura mapuche, pero es una cultura bastante profunda. Le voy a pedir a algún hermano que me ayude a leer 1 Corintios 9, 19, 23, otro hermano que me pueda ayudar a leer Hechos 17, del 22 al 31, y Colosenses del 2 al 8. 1 Corintios 9, del 19 al 23, Hechos 17, del 22 al 31, y Colosenses del 2 al 8. ¿Hay alguien que lo tenga ahí? Yo tengo Colosenses. Amén. ¿Del 2 Vamos al en orden a cuánto? ver si Ah, ya. Colosenses 2 al 8, pero para que por favor podamos ir en orden. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Yo tengo todos mis versículos aquí ordenaditos, los separé, pero me gustaría que ustedes participaran. Y no leerlos todos, yo los dejé todos separaditos en mi Biblia. Se los voy a mostrar ahí, mire. Todos los versículos los tengo ahí ordenaditos.
pero quería que ustedes también participaran y no leerlo estoy yo. Amén. Primera de Corintios 9, del 19 al 23. Lo voy a leer, dice así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y Amén. esto hago, ¿sí? ¿Hasta el 23? Hasta el 23, sí, hermana, perdóneme. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Amén. Aquí Pablo nos dice algo bastante profundo, que él fue capaz de adaptarse a diferentes realidades, ¿ya? Él no está hablando que cambió el dato bíblico, cambió la palabra, no. Está hablando que se adaptó a la cultura, a la realidad, a los valores, al lenguaje, a las costumbres de alguna cierto tipo de gente, solamente por una razón, para compartir el evangelio. Y eso es algo muy importante, queridos hermanos, porque de repente nosotros no somos capaces de adaptarnos a ciertos lugares porque nos van con nuestros valores. Por ejemplo, no sé si le voy a dar datos chocantes, pero para que usted lo entienda, después le voy a dar cosas que yo he hecho también. Pero no sé si usted podría pararse afuera de una discoteca a predicar no sé, de un lugar nocturno, si pudiera llevarle un café a las personas de la calle que están en lugares malos, no sé si usted pueda. Hay ministerio hoy en día en Chile, yo les voy a hablar en las clases que van más adelante, ¿ya? De ministerios que se dedican a ir a predicar a lugares donde nadie va a predicar, ¿ya? Y solamente por una razón, es la que dice de Pablo, ¿ya? Para predicar el evangelio, ¿ya? Yo un tiempo estuve trabajando en el Sename, trabajé en el Sename de Concepción y en la Ciudad del Niño, que también es un centro colaborador del Sename de la ciudad de Los Ángeles, ¿ya? El Sename de Concepción era un lugar, un centro donde los jóvenes estaban cumpliendo condena porque habían cometido delitos antes de los 18 años, ya eran mayores de edad la mayoría, pero habían cometido delitos antes de los 18 años, entonces tenían que estar cumpliendo una cierta condena ahí, era un semicerrado, ya donde yo estuve ahí. Yo hice misiones muchos años con mi familia en la zona roja, fuimos a diferentes partes de Chile, llegamos hasta Quellón, Chiloé predicando y estuvimos mucho tiempo predicando en diferentes localidades con nuestra familia. Pero lo hacíamos solamente en las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, como yo trabajo en la educación, tengo 2 meses de vacaciones y esas 2 vacaciones lo invertíamos en la obra del Señor. Para nosotros como familia, este es como un dato para que lo compréndanos, pero como familia, yo recuerdo yo soy el esposo de Evelyn, por si alguien no lo sabe. Como familia, nosotros el primer año que nos casamos con Evelyn salimos de vacaciones, juntamos unas luquitas, ¿no es cierto? Salimos de vacaciones y dimos cuenta que no era no era. Era gastar mucha plata y no tenía sentido. Entonces, el primer año lo hicimos y nos dimos cuenta que no tenía sentido. Entonces, el otro año, toda esa plata que nos juntábamos era solamente para hacer misiones. Íbamos a diferentes lugares, ahí está el hermano Pablo, de testigo Pablo Panitró, fuimos muchas veces a su iglesia a hacer escuelas bíblicas a niños pequeñitos, a la iglesia del pastor Víctor Huentecol. Antes estaba el pastor Samuel Huentecol en el cerro arriba, en un lugar, y ahí teníamos que subir cerros, bajar cerros. Mucho tiempo destinamos nuestro el sustento económico solamente para eso. Pero yo tenía un resquemor conmigo mismo porque decía, ¿cómo voy a solamente hacer misiones en el verano nomás? Y había una crítica conmigo mismo, no puede ser. Y dije, Señor, por favor, dame la oportunidad de poder buscar una estrategia para poder hacer misiones durante el año, porque durante el año no hago nada.
Y soy misionero, porque yo soy misionero de nuestra misión, ungido misionero. Tengo mi credencial misionero, todo, pero no hacía nada. La credencial misionera igual es importante porque nos da la oportunidad de entrar a lugares que una persona común y corriente no puede entrar, como a las cárceles, como a los hospitales, si una persona lo necesita y hora de visita. No es hora de visita, nosotros con esa credencial misionera, como la de los pastores, que también nosotros podemos entrar, como al Sename en este caso, entonces es algo importante, pero yo no hacía nada durante el verano. ¿Ya? Le estoy comentando esto por una razón que dice el versículo nomás, solamente por eso. Y oré al Señor, le dije, Señor, por favor, necesitamos nosotros como familia o yo sentirme utilizado también durante el año. No ir al colegio, trabajar y empecé a llamar por teléfono a diferentes lugares y alguien me dio el número del Sename de Concepción y la persona que me atendió me dijo, yo estaba esperando tu llamado. Ir a la coordinadora del Sename de Concepción y era cristiana esta persona, se llama Susana Pino. Esto sucedió antes de pandemia. Y yo estaba esperando tu llamado. Tú podrías, yo le cuento de qué se trata, pero yo le digo, mira, yo te llamo porque yo soy misionero, pero también hago clases de música, trabajo en un colegio y quizás pueda ir a hacer clases de música allá. No, me dijo, necesito hablar contigo y que tú vengas al Sename. Entonces yo fui al Sename, tuve una reunión con ella, me preparó ella misma para tener unas reuniones con los psicólogos porque le hacen unas entrevistas a uno para poder entrar. No es tampoco que uno llegue y entre al Sename, no, tiene que pasar por un conducto regular y por varias entrevistas. Y muchos de los cristianos es muy difícil que entren por lo que dicen solamente. Entonces Susana, cristiana, me dijo, mira, esto es lo que tú tienes que decir en la entrevista, ya que tú vas a ayudar, que les vas a enseñar música. Me decías, Jorge, yo sé que tú vas a predicar el evangelio, no te preocupes, ¿ya? Pero dile al entrevistador que tú eres profesor y que vas a enseñar música, y ese es tu fuerte, ese va a ser tu fuerte. Si te preguntas si eres cristiano, por supuesto, tú di que eres cristiano, pero tu fuerte es enseñar música. Ahí me preparó en diferentes tipos de respuestas que yo tenía que dar, que ella sabía porque era la coordinadora, pero no podía decidir ella si yo entraba, sino que los psicólogos del Sename. El punto es que yo quedo después para trabajar en el Sename y Susana me decía, ¿sabes cuál es el problema? Y yo necesitaba que tú vinieras porque muchas iglesias intentaron ir y fueron, pero se cohibían solo por los garabatos. Porque los jóvenes dicen mucho garabato, y garabatos muy fuertes, y parece una cárcel, y golpean la sala, y es terrible. Entonces los oídos eran muy santos para las personas que iban. Duraban un par de semanas, y después ya no iban más, porque escuchaban de todo. Entonces, la iglesia o las que ella me contaba que intentaron de hacer labor evangelística en el Sename, no pudieron hacerlo solamente porque el clima era muy denso y el clima era muy mundano. Y por eso Pablo aquí dice esto, que él podía hacerse de cualquier lugar, ¿ya? Ser muy sensible a las culturas, al lenguaje, a las costumbres, a los símbolos, y quizás no compartir, pero escuchar y estar muy atento con esto, ¿ya? Solamente para poder tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Yo estuve trabajando y después dejé de trabajar ahí solamente porque vino la pandemia y ya no se pudo ir más, ¿ya? Pero, entre comillas, fue un éxito cristiano, digamos, para mi vida, porque yo vengo de ese lado, yo vengo de la población, era hip hopero, entonces yo estoy acostumbrado a los garabatos, a mí no me afectan, yo por supuesto que yo no digo garabatos, pero si converso con una persona que diga 1000, a mí me da lo mismo, no tengo ningún problema. Entonces, para mí no hay ningún problema. Cuando la persona me dé la pauta, yo le predico a Cristo. Pero si esa persona me está respondiendo, porque las personas hablan con garabato, es su naturaleza, o sus costumbres son mundanas, porque es su naturaleza. Pero eso a nosotros no nos debe alejar de la misión. Y desgraciadamente, esa es una problemática de la iglesia hoy en día. La iglesia está de terno y corbata permanentemente, y es muy difícil que se la saque, el terno y la corbata. Y la religiosidad, de cierta manera, y sus costumbres, porque recuerden a ustedes a Jesucristo, ¿ya? El pueblo judío no conversaba, no asistía, no se acercaba a diferentes tipos de gente por sus costumbres que estaban en la Torá, que estaban en algún lugar escritas, ya que estaban dentro de sus costumbres y por eso no era posible que ellos compartieran con estas personas. Pero Jesús no tiene problema con eso. Y Jesús no tiene problema de conversar con un publicano,
no tiene problema ni siquiera de conversar con una ramera, ¿ya? Le conversa, le predica, menos tiene problema con acercarse y conversar con una samaritana. Usted sabe que los judíos no podían juntarse con ellos, pero no tiene problemas, se acerca, conversa con él. Entonces, las barreras culturales hoy en día siguen siendo una limitante para la misión, porque a nosotros nos asusta. Y Pablo en estos versículos, cuando yo le voy a enviar este material, yo tengo varias hojas, porque lo estudié de diferentes formas, todo se lo voy a enviar para que usted lo pueda estudiar a profundidad, ¿ya? Hay muchas cosas que a mí se me escapan y por tiempo tal vez no las podemos hablar, pero se los voy a enviar todo el PowerPoint y todos los estudios que hice para que usted lo lea a profundidad, ¿ya? Con los versículos bíblicos como este, que nos hablan de Pablo precisamente no asustándose por la cultura, no asustándose de las costumbres. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Ya. ¿Quién puede leer Hechos 17 del 22 al 31? Hechos 17 del 22 al 31. ¿Alguien que nos ayude, por favor? Leo, dice, Amén. entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sigo? El Dios que hizo el mundo, Continúe, por favor. el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sigo? Amén. Mira, acá también vemos un concepto muy importante de Pablo. Pablo vuelve a reiterar esta dinámica, pero ahora con personas muy importantes y muy inteligentes, eran los filósofos de Atenas. Eran personas muy importantes, el Areópago, incluso si usted lo navega después tiene tiempo, era una gran roca donde ahí iban y sentaban a las personas más importantes y debatían sobre filosofía, sobre conceptos espirituales, sobre la profundidad del ser humano y todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este versículo? Que en primer lugar Pablo no va a ridiculizar a los atenienses, que es algo que también nosotros está como en nuestro ADN con las otras religiones. Ah, si tú crees en la Virgen, si no puede ni caminar, no puede ni... Y tratamos de ridiculizar la religión que esta persona siente o entiende. Pablo no toma eso mismo y les dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, se toma de esto, lo toma como una herramienta. Y dice, yo entiendo que ustedes son muy religiosos. Y incluso le dice, yo he visto que ustedes tienen un lugar que es el altar del Dios no conocido. Entonces toma dos argumentos de ellos mismos, de la cultura de ellos mismos. Dice, primero sé que ustedes son religiosos, no se burla de ellos, lo rescata. Segundo, dice, y he visto que tienen un altar del Dios no conocido. Y ahí se toma Pablo y dice, de ese yo les vengo a hablar. Y les comienza a predicar de Jesucristo, del Dios que ellos no conocen. Entonces empieza a persuadirlos y a predicar el Evangelio. Y también es un principio fundamental del misionero. El misionero tiene que tomarse de las costumbres del lugar para predicar el Evangelio. Tiene que tener ese ojo perspicaz y ver, observar antes de hablar. ¿Ya? Es muy complicado que un misionero vaya a un lugar y predique sin escuchar y sin ver la realidad cultural de aquel lugar. Primero, ojalá que, como lo enseña Pablo en estos capítulos, pueda observar su entorno.
Y con ese entorno, no tomarlo para irse en contra de esas personas. Porque la Biblia a nosotros nos da como base que nuestra guerra y nuestra lucha no es contra las personas. Y es algo que tenemos también bastante dentro de nuestro ADN. Como que nos da rabia y alegamos con esa persona porque nuestra creencia es la verdadera y la suya no. Entonces la alegamos, no, ya tú estás perdiendo para el infierno. Y Pablo hacía todo lo contrario. Pablo tomaba todos esos argumentos para predicar a su Dios. ¿Me entienden? Entonces es un principio fundamental del misionero. Verse de la cultura, no ridiculizar los valores, la realidad, la cosmovisión que tienen estas personas. ¿Ya? Por ejemplo, Nanti hacía el parangón con nuestro hermano Pablo, Panitró, nuestro hermano Francisco, que está ahí, son de la cultura mapuche. Nosotros fuimos años y años y años a la comunidad mapuche, a lugares muy complicados, donde quemaban iglesias, quemaban casas. Una vez quemaron una iglesia, un auto, dos autos, al lado de nuestro auto, al lado así. Evelyn, de hecho, andaba predicando, andaba en la iglesia arriba, y yo con mi papá estábamos haciendo precisamente una obra misionera en la comunidad de nuestro pastor Víctor. Ahora vive en otro lugar, pero en ese tiempo vivía ahí, donde tenían solamente un medidor. Y estaban conectadas como 10 casas, entonces una persona ponía el hervidor y se caía la luz para toda la comunidad. Entonces yo dije, pucha, mi papá no es cristiano, mi papá, pero mi papá es eléctrico, yo lo traigo y él arregla esta situación. Llegué acá, le dije, papá, hay un problema. No, me dijo, eso se arregla así nomás, de esta manera. Yo dije, papá, pero si yo te compro las cosas, ¿tú vas? Sí, yo voy y lo arreglo. En ese concepto estábamos cuando se sucede una balacera, hermano, al lado de la casa del hermano Víctor, en la iglesia Ejército Templo de la Hermosa. Entran, ahí nuestro hermano Pablo puede dar fe de esto, se debe recordar esta historia, queman los autos de los pastores y queman casas alrededor, que es de la hermana Rosita, me acuerdo hasta los nombres, porque Evelyn fue muchas veces a predicar a esa iglesia. Y nuestro auto estaba como a 100 metros de ahí, estacionado en la casa Víctor. Gracias al Señor no lo quemaron, pero los pastores sí. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros tuvimos muchas oportunidades para irnos, entre comillas, y como comete errores, mucho la gente y los cristianos de ir en contra de la cultura mapuche. Pero es todo lo contrario. Tenemos que tomar eso. Ellos hablan mucho de la Pachamama, su cosmovisión es muy importante la tierra. Y nosotros podemos decirle, oye, si la tierra no es importante, si lo importante es Cristo, si la tierra es tierra. Y nosotros podríamos irnos como en la negativa con todas las creencias que tienen ellos. Pero es todo lo contrario. Nosotros vamos y decimos, nosotros creemos igual que usted. La tierra es súper importante. De hecho, la Biblia dice que la tierra gime. La tierra habla. De hecho, la tierra es creación de Dios. Nosotros amamos a la tierra. Y de esa perspectiva nosotros entramos al tiro con ellos. Y no nos vamos en contra de toda su cultura. Ellos son personas bastante religiosas igual, muy religiosas. Nosotros nos tomamos, al igual que Pablo, nos tomamos de eso y le hablamos a nosotros de nuestro Dios. Pero nunca tratando de ridiculizar lo que ellos creen. Nunca tratando de ofender lo que ellos creen. Es todo lo contrario. Nos tomamos de esas creencias y nosotros les predicamos el Evangelio. Por eso que la Biblia y el trabajo misionero tiene que tener usted bastante clara la película del concepto bíblico, porque eso no se tranza. La verdad bíblica no es transable. Solo la sensibilidad para tener a la cultura del lugar. ¿Entiende? De hecho, cuando usted mira la Escritura, si hay un mayor ejemplo en la Biblia de esto, es Jesús. Jesús podía ir a los pescadores y hablarles como economistas. No, le hablaba como de pescadores. Iba a donde otro ente, le hablaba como ese, le daba parábolas de ese tipo. Iba a donde otro ente, le hablaba parábolas de ese tipo. Entonces Jesús mismo tomaba diferentes situaciones y les predicaba el evangelio con diferentes situaciones. Por eso su evangelio habla de la semilla, del tesoro, de los peces, porque se acomodaba al lugar donde estaba. De hecho, Jesús mismo, cuando está en el diálogo con la mujer samaritana, él no empieza criticando al tiro a la samaritana, diciéndole ustedes son una mezcla, son sucios. No, Jesús inicia la conversación. ¿Se acuerda usted cómo Jesús inicia la conversación con la samaritana? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, si no, no importa.
¿Usted se acuerda, hermana Herminia? Dígamelo. Le dice que le dé de beber el agua, el ¿Pero por lugar. qué le dice eso? Porque estaban en un pozo, ¿verdad? Entonces, Jesús siempre se adapta a lo que está pasando en la situación ahí mismo. Y toma el pozo, toma el agua, pero después le habla de su reino. Le dice, mira, si pruebas de mi agua no tendrás sed jamás. No le habla de la semilla, no le habla de ninguna otra cosa, le habla del pozo, del agua. Y de ahí toma Jesucristo la enseñanza y la dirige. ¿Y qué hace esto? ¿Qué logra Jesús con esto? Por eso les vuelvo a insistir sobre esta dinámica que es muy importante, porque nosotros ponemos el contexto y todo esto como si fuera algo más importante que las personas. Y Jesús era todo lo contrario, la persona más importante. Por eso que Jesús, por ejemplo, va y llama a Zaqueo, porque algún judío hubiese llamado a Zaqueo, ninguno lo llama, ¿entiendes? ¿Algún judío hubiese elegido a Mateo? Tampoco. Mateo era terrible, corrupto, no lo hace, no lo llama, ¿entiendes? A Simón el celote, los celotes, usted sabe, los celotes son como los mapuches, son personas radicales que querían ganar esto a través de la lucha, de la guerra. Eso eran los celotes. Jesús elige un celote, ¿entiendes? Jesús elige un pescador. Jesús elige a diferentes tipos de personalidades, ¿entiendes? Que después se complementan porque incluso elige a Pedro, que era un polvorita, una persona que explotaba rápidamente, ¿entiendes? Pero Jesús ve valor ahí en él y por eso lo elige, ¿entiendes? Elige diferentes personalidades porque estas personalidades van a ser capaces después de adaptarse a los diferentes lugares donde están. ¿El evangelio se adapta? No, el evangelio no se adapta. La verdad es solo una. La Biblia no se tranza. La palabra lo dice categóricamente. Mis palabras, el mundo pasará con todas sus cosas, pero mis palabras siguen siendo y van a permanecer. La palabra nunca va a ser transada. Yo no estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de las costumbres, de los valores, de la cultura y de la cosmovisión. Y por eso que el misionero debe tenerlo en cuenta. Porque si usted va a ir, por ejemplo, ir a predicar a Arica, se va a encontrar con la comunidad originaria de ese lugar. Ellos tienen otra creencia. Ellos creen, ¿no es cierto? No recuerdo ahora en este momento la palabra, pero en la Virgen de no sé cuánto, que hacen el tamarugal y todo. Y usted se puede ir de inmediato a la negativa con ellos y a ir a pelear con ellos. ¿Cómo dice hermano Emilia? La diablada. La Que diablada. yo- Usted puede irse de inmediato a la negativa con eso. Y le aseguro que esas personas, si usted se va a la negativa, no la van ni siquiera a escuchar. ¿Entiende? Pero usted, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo burdo nomás, pero para que lo entienda, porque esto no está dentro del tema. Pero usted le puede decir, oye, qué bonita la música, está muy bonita, me gustó. ¿Sabías tú que en la Biblia igual hay un músico? Y es capo, era capo, David. David, porque la música tuya es como bastante extraña, pero David decía que podía calmar hasta, la música era tan poderosa que le calmaba a los demonios a Saúl. Entonces, ahí uno entra en la conversación. Y no le estoy diciendo que usted vaya y diga, la diablada es de Dios, la diablada es algo de Dios, Dios lo puso. No, que tome ese concepto, lo aterrice a su realidad. Dice, mira, Dios ama la música. De hecho, y le habla de David, por ejemplo. ¿Me entiendes? De todos los conceptos que la gente hoy en día habla y conversa, por ejemplo, ahora se habla mucho y se conversa mucho del exitismo y también de las finanzas, de la economía. ¿Nosotros podemos hablar de eso? No, porque no somos economistas. Sí podemos hablar de eso. De hecho, la Biblia lo dice, lo enseña. Nosotros podemos hablar de economía, ¿cierto? El Señor a nosotros nos enseña economía, nos enseña a prosperar, nos enseña cómo ser buenos administradores. Ahora somos administradores del reino, por supuesto, pero nos enseña a ser administradores también de nuestra casa y de nuestras cosas. Dios no quiere que seamos desordenados respecto a nuestras finanzas, no, Dios quiere que seamos ordenados. Entonces, de todas las cosas, Dios tiene de qué hablar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos las cosmovisiones diferentes del hombre, el ser humano, todo el ser humano. Porque antes les decía, por ejemplo, no sé, el 27% son cristianos, y ahí están los católicos y los evangélicos. El 24% son los musulmanes.
El 7 o 8% son ateos o agnósticos. O sea, hay un campo misionero muy grande y a todos les podemos hablar, ¿entiendes? Tomándolos de su realidad y tratando de no, y escuche esto, querido hermano, nunca dejar en ridículo a una persona por lo que cree. No, no estamos llamados para eso, para dejarlo en ridículo, ¿entiendes? Ni para ninguna de esas cosas, sino para hablarles de Cristo y escucharlas. Las tenemos que escuchar, tenemos que estar muy atentos a escuchar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, ¿ya? Y después nosotros hablar. Primero tenemos que escucharlo. Nosotros tenemos la realidad y conocemos la verdad, pero también tenemos que escuchar su verdad, lo que ellos creen. Y de ahí nosotros tomarnos y siempre de lugares y posiciones positivas, ¿me entiendes? De los ejemplos que nosotros hemos vivido. Mira, me cuentas tú que tu matrimonio está muy mal. Mira, pero yo te quiero decir que mi matrimonio igual estaba súper mal. Estaba casi peor que el tuyo, a lo mejor el tuyo estaba más mal. Pero, ¿sabes? Dios a nosotros nos llamó y, pucha, al principio nos costó un poco porque éramos de carácter fuerte, pero de poco a poco Dios nos empezó a enseñar y ahora tenemos un matrimonio feliz. ¿Entiendes? Nosotros nos tomamos de cualquier cosa y le hablamos a las personas, porque lo importante siempre van a ser las personas. Y por eso que Jesucristo, su labor la hacía de manera magnífica, porque de cualquier lugar, de cualquier situación, usted vea el Evangelio, en cualquier situación que había, él la tomaba y le hablaba y les predicaba de esa situación. No le hablaba de algo desconocido, le hablaba de sus cosas, de lo que vivían, de lo que ellos se rodeaban constantemente, de lo que conocían. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que entendieran lo que él tenía que decir. ¿Me explico con claridad, mis queridos hermanos? ¿Sí? Miren, les reitero, yo les voy a enviar todo este material nuevamente a ustedes porque eh, lo tenía un poco tal vez superficial, pero por los que les comentaba en antes, ¿ya? Espero que sea de bendición para ustedes. Yo pensaba de esto solo hacer un resumen, y por eso que está entre comillas superficial como resumido, porque tengo la intención de tratar de trabajar en las próximas semanas todo este aprendizaje, pero aterrizarlo a nuestras realidades y tratar de hacer un proyecto misionero respecto a esto, ¿ya? Ir trabajando respecto a nuestras propias realidades y cómo nosotros podemos concretar este tipo de aprendizaje en las misiones locales y las misiones transculturales. Recuerden que las misiones transculturales no tienen que ver solamente con salir del país, también, pero tienen que ver con otras culturas igual. ¿Entienden? Entonces, también nosotros podemos aprender de las otras culturas. Y quiero yo tomar estos conceptos para en las próximas clases, aterrizarlo y comenzar a diseñar un plan respecto a esto, ¿ya? Para que nosotros podamos ver cómo podemos llevar la misión concreta a algún lugar o al lugar donde yo estoy. Que yo pueda tomar el aprendizaje, todo esto que yo he ido aprendiendo durante estos meses, y cómo yo pueda hacer un plan misionero y pueda ir concretándolo desde ya en mi vida, ¿ya? Porque se supone que yo ya estoy entendiendo que soy parte de la misión de Dios, ¿no es cierto? Amén. Yo ya soy parte de la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Que las personas conozcan a Cristo. Entonces yo me tengo que hacer parte. Y ya entendí que la misión de Dios no tiene que ver con los misioneros, no es para los misioneros, sino es para toda la iglesia. No es solamente para los misioneros, es para toda la iglesia. Toda la persona que conozca a Cristo y entregue su corazón se vuelve un discípulo y ahora es llamado a evangelizar a otros, a discipular a otros y a enseñar a otros. Entonces, este concepto lo tenemos que aterrizar, ¿ya? Y en las próximas clases ya nos vamos a salir como más de esta profundidad y vamos a tratar de ir haciendo planes, por ejemplo, cómo podemos ir trabajando con los niños. Ya, yo he trabajado y han pasado, para contarles un poco, yo no quiero contarles cosas que no he vivido, sino cosas que he vivido para que ustedes las comprendan, ¿ya? No son grandes cosas también como quería yo traer también a algunos misioneros que han ido a otros países, que les contaran sus cosas. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, el otro día estuvimos en una iglesia en Chequenco, donde nuestro pastor Víctor Huentecol. Y nos pasó algo muy bonito, que todos los niños que fuimos la primera vez, de hecho, ahí estaba Francisco, en ese lugar, todos los niños que eran pequeñitos, ahora eran jóvenes y tenían familia. Entonces se volvió algo muy bonito porque
ese trabajo que fuimos a hacer, donde fuimos a buscarlos casa por casa, los lugares, le llevábamos dulces a los niños. Ahora fuimos y a algunos me costó incluso conocerlos. Y dice, oye, ¿tú eres el Adán? Sí. Y me miraba esa persona con una sonrisa porque se da cuenta que yo no lo conocía porque había cambiado, yo no, pero eso había cambiado. Pero cuando yo lo lograba conocer, iba y lo abrazaba porque yo lo subía al auto y lo iba a dejar después a su casa, porque la distancia era muy grande en el campo ya. En la comunidad mapuche donde ellos viven, es muy larga, entonces lo subía al auto y lo iba a dejar casa por casa. Entonces, pero ahora tenían a hijos en sus brazos. Entonces ahora ya ellos eran grandes. Entonces se volvió algo muy hermoso ese momento. Ese momento, y eso, entre comillas, y entiéndalo bien, logros que uno puede conseguir, uno tiene que ir aterrizándolo a través del trabajo. Uno tiene que aprender a cómo elaborar un plan, para, sea con niños, sea con jóvenes, sea con matrimonio, sean de enseñanza. Es importante que nosotros comencemos a adoptar esta posición. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se convierta en el motor impulsor misionero de su congregación. Porque ya les mencioné delante que nuestra misión propiamente tal no tiene un trabajo misionero que tal vez más adelante lo vamos a abordar, como las agencias misioneras y cómo trabajan, cómo es sus metodologías, ¿ya? Nuestra misión no lo tiene, pero el puntapié, como dice mi esposa siempre, lo han iniciado ustedes. Ustedes iniciaron esto ahora. Entonces, la idea es que no se queden con esto que comenzaron solamente en un curso y que aprendieron un poquito y fue bonito porque No, pues la idea es que ustedes entiendan que están capacitados, ¿entienden? Y que el otro año, si se hace, no sean puros expositores de la iglesia de Laja, porque eso no está bien tampoco. Necesitamos que sean expositores de la iglesia de Linares, de Santiago. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un testimonio muy parecido a nuestro hermano Luis Enríquez, muy parecido, y la otra semana se los voy a mostrar tal vez, porque me grabó un video, él hace muchas misiones en las calles, en las noches, al desvalido, y su testimonio es muy parecido al testimonio que nos mostraba nuestro hermano Luis el otro día, ¿ya? Pero esta persona tiene un testimonio tan parecido, pero tomó e hizo un ministerio ahora de eso. Salió de un centro de rehabilitación y esta persona ahora va a hacer talleres a centros de rehabilitación y va a las personas drogadictas y hace un trabajo misionero. ¿Me entienden? Entonces la idea es que ustedes también se conviertan ahora en un misionero y podamos entre todos apuntar. Mire, para serles bien honesto, bien honesto, a mí me motivó mucho tiempo esto de las misiones porque, en primer lugar, tengo muy claro que las misiones solo no resultan. Cuando es solo una familia cuesta mucho, hermano. Uno se cansa, uno no es capaz de hacer todo, uno no tiene la inteligencia para hacer todo, no tiene la fuerza, las habilidades. Hay muchas cosas que uno no tiene y que necesita como la primera iglesia, de juntarse todo y cada uno hacer diferentes cosas. ¿Entienden? Entonces, a mí muchos años me motivó esta idea de que había muy poquito trabajo misionero en la misión y no se podía formar un equipo. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo en algunos momentos? Empecé a conocer personas como Francisco, que vuelvo, disculpe si lo nombro mucho, pero con Francisco era muy pequeñito, era un joven, 14, 15 años cuando lo conocí yo, y le dije, Francisco, necesito tu ayuda, hijo, necesito que me ayudes con esto. Y con Alonso, que es su amigo, empezamos a trabajar, Pablo igual, con misiones, todo. Entonces lo aprendió súper bien. ¿Qué hice yo cuando tenía que ir, por ejemplo, al Carmen? Tuve que ir a buscar a Francisco porque solo no podía. Entonces iba, hablaba con el pastor, papá de Pablo, con el pastor Pablo, le explicaba, le decía, Pastor Pablo, sabe que nos mandaron a hacer misiones al Carmen, vamos a hacer una escuela bíblica en una población bien bonita y grande, y después un culto misionero, pero no puedo solo. Yo sé tocar instrumentos, pero necesito a otra persona que me ayude y otra persona. Francisco es muy capo para tocar también, Alonso igual, y me ayudan a hacer disfrazarse payaso y hacemos una escuela. ¿Usted podría prestármelo durante el verano, durante un tiempo? Entonces el pastor me decía, claro, lléveselo. Entonces yo ahí tomaba un equipo, formaba un equipo y íbamos a hacer misión. ¿Entiendes? Pero igual éramos poquitas personas. Entonces, cuando son pocas personas, es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Y por eso es importante lo que ustedes ahora están haciendo, es que hagan un equipo. Porque si hacen un equipo y el Señor les toma y les fortalece y les enseña y lo impulsa, el Espíritu Santo puede comenzar un motor en la misión La Voz de Cristo. Y se puede hacer realidad el logo que tienen ahí.
la voz de Cristo para las naciones. ¿Ya? Porque 15 personas no van a ser capaces para las misiones, se los puedo dar casi garantizado. No, es muy imposible, complicadísimo, pero sí una misión, una iglesia grande. Entonces, si nosotros contagiamos a nuestras comunidades, a nuestras iglesias primero, ya a todas nuestras iglesias donde nos movemos, nuestras iglesias se motivan, contagiamos a la misión, tal vez damos el puntapié para hacer un ministerio misionero, siquiera que comencemos en Chile, pero que se haga un departamento misionero es de la voz de Cristo, que salga siquiera a misionar a Chile, que vayamos a Chiloé. En Chiloé hay varias iglesias, hermano, ¿ya? Hay varias iglesias que tienen necesidad, ¿entiendes? Hay pastores hermosos allá donde nosotros podemos ir y llegar y hacer misiones y predicar el evangelio. En Puerto Montt, nosotros hemos ido a Chiloé, Puerto Montt, hay varias localidades, ahora la comunidad misma mapuche sigue habiendo mucha necesidad. Seguramente en Linares igual, en Codegua, en Santiago, en todos los lugares se puede ir a hacer misiones, pero necesitamos el equipo, porque solo, hermano, no podemos, es imposible. Entonces, es muy importante que usted entienda que esto es un trabajo en equipo. Y si nos juntamos, vamos a hacer fuerza. Amén. Para ir terminando y cerrando, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, algo que añadir o algo que criticar? Constructivamente, por supuesto.